Capítulo 321. Un noble de mediana edad con una cicatriz que le atravesaba el rostro dio un paso adelante para dirigirse al líder de Goldcrest. ¿Son ciertos los informes de los guardias de la academia? ¿Acaso Selpira Asenway atacó y encarceló a tu heredero? Karzan se acercó a la gravedad. Su propio león dorado brilló brevemente a su alrededor, proyectando sombras siniestras sobre los muros de piedra. Mi hijo fue atacado sin provocación mientras visitaba a su hermano durante el examen final de la academia. Un descarado menosprecio de nuestra autoridad, una agresión que no podemos permitir que pase sin una respuesta adecuada. Su voz se profundizó, resonando por toda la sala. ¿O quieren que crean que somos cobardes? No seremos aplastados como los tejedores de estrellas, exclamó otro noble, levantando el puño. Los presentes asintieron vigorosamente, sin percatarse de que habían sido precisamente los Crestas Doradas quienes, años antes, habían orquestado la desgracia de la otra poderosa familia tejedora de estrellas. Karzan se permitió una sonrisa para sus adentros ante la ironía, manteniendo su expresión de indignación justificada. Por eso los he convocado, continuó, con su imponente presencia llenando la sala. Necesitamos demostrar nuestra fuerza unida. Cada familia aliada debe aportar a sus mejores domadores para formar un frente que haga que nuestros supuestos aliados reconsideren sus acciones, demostremos nuestro poder a esos vecinos desagradecidos. A lo largo del día siguiente, de diversas familias que habitaban la tercera parte del territorio de llano, casi 100 de los mejores domadores llegaron a la fortaleza Cresta Dorada. El requisito mínimo era poseer bestias de nivel plata 2 o superior, aunque la mayoría ostentaba niveles plata 3, y algunos incluso oro 1. Juntos formaban una fuerza intimidante, capaz de enfrentarse a cualquier facción que se atreviera a desafiarlos. En sus aposentos privados, Karzan consultaba con sus consejeros más cercanos. La habitación estaba iluminada por lámparas cristalinas que proyectaban un tono dorado sobre mapas antiguos y documentos estratégicos. El incidente con Cassian ha sido oportuno, comentó uno de ellos, un hombre mayor de mirada astuta. Nos ha proporcionado el pretexto perfecto para movilizar nuestras fuerzas y evaluar la respuesta militar de la anciana y los hijos de Gragarion. Solo debemos asegurarnos de que no cambie la opinión de nuestros nobles aliados, respondió Karzan, observando los mapas extendidos ante él. Sus dedos trazaron límites territoriales con intención posesiva. Mientras nuestros aliados crean que somos los oprimidos, lucharán con fervor por nuestra causa si surge la necesidad. El consejero ascendió. ¿Y qué hay del chico? ¿El que neutralizó la energía? La expresión de Karzan se ensombreció, y su león se manifestó brevemente con mayor intensidad. Un factor inesperado, debemos observar su desarrollo. Después de completar el papeleo del envío y guardar cuidadosamente el recibo que confirmaba la transacción, Ren se despidió de Madame Alicia con una respetuosa reverencia. Ha sido un placer hacer negocios con usted, joven Patinder, respondió la mujer con una sonrisa sincera. Le comunicaré la confirmación de la entrega a través de la señorita Asenway. Espero que podamos colaborar de nuevo en el futuro. Al dejar Pegasus, Min se separó del grupo en la primera intersección importante. Mi casa está a unos 20 minutos en esa dirección, explicó, señalando hacia el este con entusiasmo. Aprovecharé nuestro tiempo libre para hacer una visita rápida. Nos vemos en el punto de encuentro con Lin para volver a la academia. Larissa tomó entonces las riendas del grupo, asumiendo el papel de guía con la naturalidad de quien ha nacido para liderar. Ahora que los asuntos de Ren están resueltos, propongo que celebremos con una comida como Dios manda, anunció, guiando hacia el centro de la ciudad. Conozco el lugar perfecto para limpiar nuestros paladares de la comida de rango hierro que hemos estado padeciendo. El restaurante resultó ser un establecimiento elegante y acogedor, con mesas de madera pulida y cristales suspendidos que creaban un ambiente cálido. El menú ofrecía platos que Ren nunca había visto, y mucho menos probado. El aire estaba perfumado con especias exóticas e ingredientes mágicos que le hacían la boca agua. Al llegar la comida, sus hongos vibraron al apreciar los aromas. Cada bocado era una explosión de sabores perfectamente equilibrados, técnicas culinarias que elevaban los ingredientes a un nivel superior. Era, objetivamente, la mejor comida que había probado en su vida. Y aún así, ¿no te gusta?, preguntó Larissa al notar su expresión pensativa. Su hada mineral le hizo brillar brevemente el cabello, reflejando su disgusto. Está excelente, respondió Ren con sinceridad. Pero le falta algo, ese sabor casero, supongo.
Mientras saboreaba un postre de frutas cristalizadas, Ren pensó en sus padres y en lo que podían lograr con ingredientes y técnicas como estos. La imagen lo hizo sonreír. Con los cristales que he podido reunir durante estos años, podría ayudarles a empezar un negocio como este, donde puedan usar ingredientes de calidad, pensó. Seguro que a mi padre le encantaría probar estas carnes y a mi madre le encantaría preparar estos dulces. Después de la comida, Liora y Larisa los guiaron por los puntos más interesantes de la ciudad. Se detuvieron ante un espectáculo callejero donde domadores con bestias elementales creaban impresionantes patrones de color en el aire, mezclas que provocaron exclamaciones de asombro en el público. Compraron golosinas mágicas en un puesto. Caramelos que cambiaban de sabor con cada mordisco y otros dulces parecidos al chocolate con cristales de maná granulados que producían pequeñas explosiones en la lengua. Matilda parecía especialmente entusiasmada con estos últimos, guardando varios para más tarde, con los ojos brillantes y una alegría infantil normalmente disimulada. Los jardines verticales que adornaban algunos edificios peculiares llamaron especialmente la atención de Ren. Enormes estructuras donde bestias vegetales de alto nivel mantenían cultivos intensivos que producían alimentos durante todo el año, sin importar la estación. Se elevaban hacia el cielo como torres verdes. Increíble eficiencia, murmuró Ren, con los hongos latiendo mientras analizaba los patrones de crecimiento y las bestias a su cargo. Un solo domador con una bestia de rango plata puede alimentar a cientos de personas. No muy lejos de allí, visitaron las jaulas productivas, un matadero industrializado que servía de zoológico con un doble propósito. Allí, los animales destinados al consumo se criaban en grandes jaulas alimentadas con cristales de maná. El enfoque sistemático para la cría de animales para consumo era a la vez fascinante y algo inquietante. Ren reconoció inmediatamente las diferentes especies. Las vacas elementales de 4 cuernos de la tierra, los jabalíes globo de viento que flotaban ligeramente sobre el suelo y las aves gordas de agua, todas bestias productoras de carne sacrificadas al alcanzar el rango bronce 1. Al observar a las criaturas en sus jaulas, alimentándose pasivamente de los cristales, Ren sintió una punzada de compasión. En sus ojos se percibía cierta empatía y melancolía, y sus hongos se atenuaron ligeramente. «Somos ellos o nosotros, supongo», murmuró para sí mismo, mientras el grupo continuaba su recorrido. La última parada fue una tienda de telas mágicas, donde Liora insistió en que entraran. Para sorpresa de Ren y Taro, las chicas pasaron casi una hora probándose diferentes mantos y capas con telas brillantes, de esas que estaban prohibidas en la academia por ser demasiado llamativas y distraer para los estudios. «¿Crees que Luna se vería mejor en azul cielo o turquesa?», preguntó Larisa, sosteniendo 2 telas resplandecientes que parecían brillar con luz propia. Ren y Taro, sentados pacientemente en un rincón, intercambiaron miradas de resignación. «¿Hay alguna diferencia?», murmuró Taro, provocando que Ren reprimiera una risa. Los hongos en su cabello brillaron brevemente con diversión. Cuando finalmente regresaron a Lin, también encontraron a Min y Liu esperándolos. Min contaba animadamente su llamativa visita a casa, mientras Liu escuchaba con paciencia. Otros estudiantes que habían salido regresaban en pequeños grupos, comentando con entusiasmo sus experiencias en la ciudad. En la entrada, uno de los profesores asistentes les recordó el programa del día siguiente, marcando los nombres de una lista a medida que los estudiantes pasaban. Recuerden que esto es como el día de la ceremonia de bienvenida, pero a mitad de semestre. En lugar de una ceremonia formal, tuvieron su día de descanso. Mañana comenzarán el siguiente semestre directamente con los mismos profesores, pero con el siguiente nivel de asignaturas. Aquí está el plan de estudios de su grado. Mientras caminaban hacia sus dormitorios, Ren sintió satisfacción por lo que había logrado y anticipación por lo que estaba por venir. Este semestre será diferente, pensó. Tengo un plan claro. Evolucionar mi hongo a bronce 2, mi hidra a bronce 1, escribir todos los libros de métodos que pueda, sobrevivir al entrenamiento de Lin y conseguir los más de 4 millones necesarios para alcanzar el rango plata de mi hongo mundial, y con ello, mi tercera bestia. Las luces de la academia los iluminaron al caer la noche, proyectando largas sombras sobre los patios y jardines. A cada paso, Ren sentía que esta era solo la segunda página de una historia mucho más grande. Esto fue solo el comienzo. Capítulo 322. El primer anillo dorado se extendía ante Zhao como un paisaje de sueños y pesadillas entremezclados.
Colinas ondulantes cubiertas de vegetación luminosa contrastaban con abruptos acantilados donde criaturas de enorme poder habitaban. El aire brillaba con maná concentrado, lo suficientemente denso como para ser visible incluso para el ojo inexperto. Zhao avanzó con cautela. Su búho de niebla se fusionó con él, lo que le permitió moverse sigilosamente por el aire. Su raptor de camuflaje permaneció materializado a su lado, listo para ocultarlo aún más de las amenazas inmediatas. Esta ruta es mucho más arriesgada que la anterior, pensó, recordando el camino relativamente seguro que había seguido en su visita anterior. Aquí cada paso requería una vigilancia constante. Un momento de descuido podía significar la muerte. Según las predicciones de Víctor, el rey Dragarión debería estar en su lugar de descanso tras otra agotadora batalla contra el árbol dragón. Tras prolongadas incursiones en el anillo de platino, incluso la monarca necesitaba recuperarse del exceso de maná acumulado. Claro que su Qilin y su dragón azul eran bestias especialmente dotadas para la purificación de maná, pero incluso estas criaturas legendarias tenían sus límites. Y si los cálculos de Víctor eran correctos, Dragarión estaría ahora en la fase final de su recuperación. El problema era el territorio que Zhao tenía que cruzar para llegar hasta él. Zhao se detuvo al borde de un claro, observando atentamente. Los árboles que se extendían frente a él estaban formados por varios troncos agrupados, increíblemente delgados para su altura, pero en realidad no eran árboles. Narices doradas, murmuró para sí mismo, estudiando las formas verticales que permanecían inquietantemente inmóviles. La visión mejorada de su búho de niebla le permitía discernir detalles invisibles para otros. Extrañas criaturas con 15 patas dispuestas en círculo que, al unirse, imitaban la apariencia de un tronco peculiar. Uno muy esponjoso. Sus cuerpos peludos y alargados se elevan decenas de metros, culminando en dos largas protuberancias doradas, una apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo, de ahí su nombre. El superior era un cuerno y el inferior un largo hocico del que solo una pequeña parte era la boca y todo lo demás era lo que le daba su nombre, que en realidad era un órgano olfativo de extraordinaria sensibilidad. No eran particularmente agresivos por la naturaleza, prefiriendo formar pequeños grupos de cientos de individuos y permanecer quietos como pequeños bosques absorbiendo el maná del entorno, lo que explicaba por qué a Dragarión le gustaba descansar con ellos a su alrededor. Sus bocas, aunque alargadas, se encontraban solo al final de la probóscide y eran pequeñas, incapaces de penetrar la armadura del rey mientras éste descansaba. Sus patas, aunque extraordinariamente duras y largas, también eran suaves y estaban cubiertas de abundante pelo, diseñadas más para soportar un gran peso juntas que para atacar. Eran criaturas inofensivas para Dragarión, pero en última instancia, eran de rango oro 1. Lo que los hacía verdaderamente peligrosos para alguien como Zhao, quien no tenía una armadura que neutralizara por completo sus ataques, era su capacidad para detectar intrusos. Su sigilo, perfeccionado durante años y mejorado con la nueva criatura que Ren había sugerido, era prácticamente inútil contra el sentido del olfato de estas criaturas. Ser aplastado por cientos de patas y mordido por docenas de pequeñas bocas que desgarraban su piel no era algo que Zhao estuviera ansioso por experimentar. No eran las criaturas más fuertes de la zona. Al contrario, eran bastante débiles en comparación con otras criaturas de su mismo rango. Para colmo, su anatomía no les permitía usar su cuerno, su mejor arma, bajo la cabeza. Pero cuando se sintieron amenazados, Zhao había escuchado la explicación de Víctor, e incluso la de Ren, curiosamente más detallada. Una manada de narices doradas podía formar una cúpula defensiva con sus cuernos, creando una fortaleza puntiaguda prácticamente impenetrable desde la que podían empalar con sus cuernos a cualquiera de las enormes bestias depredadoras de la zona. Es hora de aplicar el truco de Ren, murmuró con cierta resignación. El chicongo le había explicado un método para lidiar con estas criaturas cuando Zhao le preguntó sobre ellas. Una técnica tan simple que resultaba humillante para alguien con su experiencia, pero aún así efectiva. Zhao sacó de su mochila un pequeño frasco que contenía un líquido amarillento con un olor particularmente desagradable. No puedo creer que vaya a hacer esto, se quejó mientras destapaba la petaca. El hedor le invadió la nariz de inmediato, haciéndole lagrimear los ojos. La mezcla contenía fluido de marcación territorial de los osos felinos gigantes, mezclado con ciertos hongos que crecían exclusivamente en sus excrementos.
El resultado era un aroma que confundía a las criaturas, haciéndoles creer que el portador era su depredador natural y les hacía entrar en modo domo, paralizando cualquier movimiento por debajo de sus cuernos. El chico y sus tácticas, suspiró Zhao mientras se aplicaba la mezcla. Su raptor se alejó lentamente, sus escamas adquiriendo un tono verde enfermizo. El efecto fue inmediato y nauseabundo. Zhao tuvo que luchar contra el reflejo nauseoso al sentir el hedor invadirle la nariz. Su raptor emitió un gruñido de asco. Lo sé, murmuró Zhao, limpiándose el exceso de líquido de las manos con la hierba. Es repulsivo, pero necesario. Con cada respiración, el olor parecía intensificarse. Zhao esperó unos minutos a que el líquido se secara, observando atentamente a las narices doradas. Su quietud colectiva era más inquietante que tranquilizadora, como un bosque congelado en el tiempo. Finalmente, se preparó para la parte más difícil: localizar al rey en el pajar. Quédate cerca, le ordenó a su bestia, la cual asintió comprensivamente, manteniendo una distancia prudente para no morir de asco al recibir el nuevo ramo de su dueño. Zhao dio el primer paso, conteniendo la respiración. Luego otro. Y otro. Las narices doradas más cercanas se tensaron aún más, alertas, buscando al depredador que había contaminado el aire hasta el punto de dejar sus narices inútiles. Para alivio de Zhao, las bestias reaccionaron exactamente como Ren les había dicho. Sus cuernos se movieron ligeramente hacia arriba, formando el inicio de su cúpula defensiva, pero por lo demás permanecieron inmóviles. Funcionó, pensó, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ese chico nunca deja de sorprenderme. Continuó avanzando con cautela, manteniendo un ritmo constante y deliberadamente lento. Cualquier movimiento repentino podía asustar y activar a las criaturas a pesar del olor. Un rato después, ya con mayor confianza, Zhao entró en otra zona de narices doradas. De vez en cuando, alguna se relajaba un momento, pero ninguna mostraba señales de agresión. Sus cuernos dorados brillaban a la extraña luz del anillo dorado, creando un patrón casi hermoso contra el cielo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Zhao encontró una pista en el centro de un terreno. Una gran roca mineral con una amplia entrada a una cueva. Parecía que este podría haber sido el lugar de descanso del rey. Se permitió una breve pausa al entrar para recuperar el aliento y calmarse. El olor aún lo impregnaba como una segunda piel, pero ya se había acostumbrado. Los sentidos mejorados de su búho de niebla cambiaron su enfoque de la detección de peligros a la exploración, escudriñando el oscuro interior de la cueva. La próxima vez que vea a ese chico, murmuró Zhao, tendré que agradecerle como es debido. Aunque no estoy seguro de poder perdonarle que me haga oler así. Zhao analizó el espacio. La enorme depresión en el suelo de la cueva, rodeada de roca quemada con el inconfundible patrón, confirmó sus sospechas. Sin duda, este era el lugar de descanso del rey. Pero el rey, que debería estar recuperándose, no estaba aquí, hacía mucho tiempo que no estaba. Capítulo 323. No ha estado aquí en al menos varias semanas, murmuró Zhao, arrodillándose para examinar el suelo con más atención. Sus dedos recorrieron las marcas de polvo y los restos de ceniza fría. Las plumas de búho en su piel vibraron con maná mientras agudizaba sus sentidos para detectar cualquier rastro persistente de la presencia del rey. Se levantó lentamente, con un nudo en el estómago. Víctor le había asegurado que el testarudo rey solo tenía un lugar de descanso. Si Dragarion no estaba allí, solo había una explicación posible. No había regresado del anillo de platino. Las implicaciones le provocaron un escalofrío en la espalda. ¿Problemas en la batalla?, se preguntó en voz alta, su voz resonando huecamente en la cueva vacía. La decisión que ahora enfrentaba era difícil. Esperar indefinidamente en un territorio dominado por criaturas de nivel 1 dorado no era una situación cómoda, ni siquiera con el truco del ungüento y sus dos bestias. Las narices doradas del exterior podrían ser engañadas temporalmente, pero el efecto no duraría para siempre. Y estaban lejos de ser el único peligro que acechaba en estas tierras. La alternativa era aún más arriesgada: adentrarse en el anillo de platino para buscar al rey. Un dominador plata 3 en las profundidades del anillo de platino, reflexionó Zhao, evaluando mentalmente sus posibilidades. Incluso como domador doble, casi un suicidio. El anillo de platino era territorio de criaturas terribles. En su nivel actual, no podía defenderse de un solo golpe de una de ellas, y mucho menos de varios. Si lo encontraban, todo habría terminado.
Su misión, su vida, todo por lo que había trabajado, se esfumaría en un instante. Sin embargo, la misión era demasiado importante como para abandonarla. El destino de muchos dependía de ella. Si el rey está en problemas, pero incluso si decidía arriesgarse, el viaje en sí mismo presentaba desafíos monumentales. Llegar al anillo de platino le llevaría días atravesando los anillos de oro 2 y 3, y eso no era lo más preocupante. El verdadero problema eran los 3 anillos de platino. Un vasto territorio, el doble de extenso que los anillos de oro, con cientos de kilómetros de terreno desconocido. Los mapas que Víctor había proporcionado eran útiles pero insuficientemente detallados para un territorio tan peligroso. Conocía la ubicación teórica del punto de mana del elemento madera, pues creía que era geometría básica, y podía ver la enorme montaña de cristal de cerca, pero, ¿podría realmente llegar allí? El paisaje sería extraño, los peligros desconocidos y el margen de error inexistente. Y luego estaba el problema del maná. En el anillo de oro, ya necesitabas consumir una poción cada 3 días para contrarrestar los efectos de la concentración. En el platino, necesitaría muchas más, y sus reservas eran limitadas. La densa atmósfera de maná lo aplastaría si no tenía cuidado. ¿Serán suficientes mis habilidades mejoradas para esconderme? Susurró. El raptor camuflado contrajo las pupilas, un gesto que Zhao interpretó como duda. Incluso con su capacidad de mimetismo y el sigilo natural del búho, permanecer oculto en un territorio donde las bestias poseían sentidos sobrenaturales sería extremadamente difícil. El más mínimo error y lo descubrirían. Zhao cerró los ojos, considerando todas las variables. Su instinto de supervivencia le aconsejó regresar, informar de la situación y dejar que Víctor, de mayor rango y poder, decidiera un nuevo curso de acción. La decisión lógica y prudente. Pero algo más profundo, lo impulsaba a seguir adelante. Un sentido del deber que trascendía el mero interés personal. Si no entrego este mensaje a tiempo, murmuró, pensando en la situación política de la ciudad. El delicado equilibrio entre facciones, las crecientes tensiones, la posibilidad de conflicto. Y si el rey está realmente en peligro, su decisión quedó suspendida en el aire, mientras el sol comenzaba a descender por el horizonte, proyectando largas sombras sobre el extraño paisaje. La vegetación luminiscente resplandecía con mayor intensidad a medida que se acercaba la oscuridad, creando un cuadro inquietante, pero hermoso. Regresar significaba abandonar su misión. Continuar podía significar no regresar nunca. La noche había caído sobre la academia cuando los chicos del ala gris se reunieron en su habitación. El primer semestre concluyó oficialmente, el día libre se aprovechó al máximo y ahora solo quedaba prepararse para lo que vendría después. Min se desplomó dramáticamente en su cama, y su serpiente de agua y su anfibio invisible se materializaron para posarse a su lado. La serpiente se enroscó perezosamente mientras el anfibio, apenas visible como una silueta transparente, se posó junto a su hombro. «No vas a creer lo que pasó cuando llegué a casa», exclamó, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Su emoción era palpable. La serpiente de agua latió brevemente en respuesta a sus emociones. «A ver si lo adivino», respondió Taro, organizando meticulosamente sus libros para el nuevo semestre. «Has demostrado que eres un domador doble». «Exactamente». Min se incorporó, entusiasmado. «Al principio no me creyeron, claro. Mi tío Zerian, el alto noble que siempre me molesta por ser torpe y poco serio, me miró como si le hubiera dicho que un acechador de piedra podía volar». Liu sonrió, anticipando ya el resultado. «¿Qué hiciste?» «Un espectáculo completo». Min saltó de la cama, gesticulando ampliamente. «Primero invoqué a mi serpiente, normal a ese momento. Luego, mientras todos asentían con condescendencia, ¡boom! Manifesté a mi anfibio. Imitó las expresiones de sorpresa de su familia, abriendo exageradamente los ojos y la boca. Su serpiente de agua imitó los movimientos, creando un reflejo cómico de sus travesuras. Pero eso no fue todo, continuó, con creciente entusiasmo. Les mostré mis complejas figuras de agua. Para el gran final, me volví completamente invisible. Me deslicé silenciosamente por la habitación y aparecí detrás de mi querido tío Zerian. Min se echó a reír al recordarlo, secándose las lágrimas de alegría. Debiste haber visto su cara cuando le susurré al oído. Saltó tan fuerte que cayó hacia atrás, derramándose toda la copa de vino encima. Su brillante túnica de seda quedó arruinada. Todos rieron al imaginar al pomposo tío cubierto de vino.
Incluso el comportamiento habitualmente reservado de Ren se transformó en genuina diversión. ¿Y tú, Liu? Preguntó Taro, dejando a un lado el último de sus libros. ¿Cómo reaccionó tu familia? Liu sonrió discretamente, su actitud más reservada contrastaba con la exuberancia de Min. Fue más tranquilo, pero igual de gratificante, explicó con una suave calidez en la voz. Mi padre siempre tuvo expectativas realistas sobre mi bate, así que cuando les mostré mi segundo contrato y les expliqué las ventajas de la combinación, su expresión se suavizó al recordar el momento, sus ojos distantes con el recuerdo. Nunca había visto a mi padre tan orgulloso, y mucho menos llorando. Mi madre lloraba mucho más, y mis hermanos menores ahora me miran como si fuera una especie de héroe legendario. Ren observó a sus amigos con alegría y anhelo. Algún día podré hacer lo mismo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Sus compañeros guardaron silencio, comprendiendo el peso de esas palabras. Todos sabían que Ren había enviado todos sus ahorros a sus padres. Si alguien había cambiado más su triste destino en esa habitación, era él. Lo harás, afirmó Taro con convicción. Y cuando llegue ese momento, será aún más impresionante que todos los nuestros juntos. Ren asintió, recuperando su pragmatismo habitual. Se dirigió a su escritorio y desplegó varios pergaminos con anotaciones detalladas. Los hongos en su cabello se iluminaron al concentrarse, proyectando un suave resplandor sobre los diagramas y notas. Tenemos 180 días por delante, declaró, con un tono que se convirtió en el de una biblioteca viviente. Y cada uno de ustedes tiene objetivos claros. Los tres se acercaron, intrigados por la precisión con la que Ren había planeado sus evoluciones. Taro comenzó, señalando un diagrama de cultivo, tu túnel viviente debería alcanzar el bronce 2 justo antes del tercer mes. Tu insecto cazador también alcanzará el bronce 2 al final del semestre. ¿Realmente lo lograré tan rápido? Preguntó Taro. Con los recursos y métodos adecuados, sí, confirmó Ren, trazando el camino con su dedo. Pero el túnel no puede llegar a la plata, ¿no tienes uno de esos métodos extra rápidos? Preguntó Taro esperanzado. La evolución de tu túnel ya es particularmente eficiente desde que lo iniciamos temprano, la plata necesita el doble de energía, pero también de materiales. Agradece que no sea un año como el que creen en los métodos tradicionales, explicó Ren con tono serio, pero con tono amable. Se volvió hacia Min y Liu, sus rostros ansiosos bajo la suave luz del hongo. Ustedes dos también tienen tiempo suficiente para llevar a ambas bestias al bronce 2 cerca del final del semestre. Min silbó, feliz de poder alcanzar a Taro pronto. ¿Con tu método, la plata 1 realmente solo dura 200 días exactos? Preguntó Liu. Sí, ese es el límite que conozco por ahora, explicó Ren. Taro no podrá alcanzar plata este año porque de bronce 2 a plata 1 hay el doble de días. Estará a medio camino. ¿Y tú? ¿Tienes algún método rápido y astuto con tentáculos y cosas así? Preguntó Min, al notar que Ren no había mencionado a sus propias bestias. Para empezar, tendré que usar esos trucos para mantener la misma velocidad, también me quedaré corto, admitió Ren. Llevaré mi hongo al nivel bronce 2 y también a mi hidra, pero necesitaré unos meses del segundo año para alcanzar el nivel plata. A pesar de estas limitaciones, el ambiente en la sala era optimista. Las evoluciones proyectadas representaban un progreso extraordinario para los estudiantes de primer año. Las chicas también ascenderán al bronce 1 con los manuales que les di, mencionó Ren, ajustando un diagrama que mostraba múltiples caminos de cultivo. ¿Estás preparando alguna? Preguntó Min con una sonrisa traviesa. Si decide seguir el método, sí, aunque presentí que ya había progresado mucho en su cultivo. Podría alcanzar el bronce 2 con nosotros, respondió Ren, ignorando la insinuación. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Al abrir, Taro encontró a Lin con una expresión demasiado alegre como para ser tranquilizadora. Buenas noches, jóvenes campeones. Los saludó, entregándoles un grueso fajo de papeles. Les traigo el horario actualizado de nuestros ejercicios para el nuevo semestre. Los cuatro se acercaron para examinar el documento. Al pasar las páginas, sus expresiones pasaron de la curiosidad al horror. El papel tembló ligeramente en las manos de Taro. ¿Cuántas repeticiones? Murmuró Taro, palideciendo. ¿Cuántos kilómetros diarios? Balbuceó Min. ¿Un combate simulado contra ti con más peso? Liu parecía a punto de desmayarse.
Su murciélago nocturno desapareció en estado de shock. Ren simplemente se quedó mirando la última página, donde Lin había añadido una nota personal. Especialmente para ti, mi estudiante favorito. Rutina de resistencia mágica adicional. Te encantará. Los hongos en su cabello se atenuaron notablemente. El éxito conlleva responsabilidades, cantó Lin con una sonrisa radiante. Ya lo he arreglado todo con Wei, así que los espero a todos mañana al amanecer. Y con un alegre gesto de despedida, desapareció por el pasillo, dejando atrás a 4 jóvenes completamente desmoralizados. El sonido de sus pasos al alejarse parecía reflejar su fatal destino. Creo que preferiría enfrentarme de nuevo a la abominación abisal, murmuró Ren, desplomándose en la cama con un gemido de derrota anticipada. Los hongos en su cabello parpadearon débilmente, como si compartieran su desesperación. Pero más allá del dramatismo momentáneo, todos sabían que esos sacrificios eran solo pasos más en su ascenso a niveles que, meses atrás, ni siquiera se habrían atrevido a soñar. Capítulo 324. El atardecer tiñó el cielo de tonos cobrizos cuando Ferm y Reed Patinder regresaron a casa tras otro día en las cocinas del restaurante. Sus cuerpos, cansados pero satisfechos por un trabajo bien hecho, se movían con la sincronía que solo décadas juntos pudieron lograr. La suave brisa traía los aromas familiares de las afueras, hierbas silvestres, tierra recién removida y el aroma del fuego para cocinar. Otro plato nuevo que fue todo un éxito, comentó Reed con un dejo de orgullo en su voz cansada. Podría convertirse en una especialidad permanente. Ferm asintiendo, una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Doblaron la última esquina hacia su modesta casa, la conversación fluyó naturalmente entre recuerdos y planes para el día siguiente pero algo interrumpió su rutina habitual. Frente a su puerta esperaba una carreta, custodiada por 3 hombres con el emblema del servicio de mensajería Pegasus en sus uniformes. El vehículo era más grande de lo que esperaban ver por allí, cargado con pequeños sacos en la parte trasera, asegurados bajo una lona bien cerrada. Se detuvieron bruscamente. El miedo se apoderó de sus corazones al instante. El mundo parecía reducirse a su alrededor, concentrándose solo en ese carro y su posible significado. Reed, susurró Ferm, con la voz quebrada mientras su mano buscaba la de su esposo. Sus dedos se aferraron a los suyos con una fuerza desesperada. Tranquilo, respondió, aunque el corazón le latía con fuerza. Podría ser otra cosa. Pero ambos conocían aquella terrible cláusula del contrato escolar, aquel espantoso párrafo que habían leído con manos temblorosas hacía más de un año. En caso de accidente fatal, la academia devolverá el doble del precio de la matrícula a la familia inmediata. Imágenes terribles se cruzaron por sus mentes. Historias de vecinos que recibieron grandes cantidades de cristales como compensación por niños que nunca regresarían de expediciones de recolección, excavaciones o prácticas de combate. Conversaciones mantenidas en voz baja, con el dolor inconsolable que ningún cristal podía aliviar. La escuela en este mundo, como muchas otras cosas, era peligrosa. Ferm permaneció inmóvil, incapaz de avanzar, el terror congelaba cada músculo de su cuerpo. Reed, como hombre de la casa, tuvo que ser fuerte y salir adelante cuando su esposa no pudo. Reunió toda su fuerza de voluntad para dar un paso adelante, y luego otro. Tenían que saberlo, incluso si la verdad destrozaba su mundo. Buenas tardes, saludó a los mensajeros con voz temblorosa. Sus ojos, ya húmedos, luchaban por enfocar los rostros de los hombres. Somos los Patinders. ¿Se trata de nuestro hijo? Los mensajeros intercambiaron una mirada confusa, sus expresiones cambiaron a medida que comprendieron. En efecto, señor, respondió uno, consultando a un pergamino. Tenemos un envío de Ren Patinder para usted. ¿De Ren? La voz de Reed se quebró, mientras la esperanza se alzaba con cautela. No, sobre él. Finalmente comprendiendo el miedo en los ojos del hombre, el mensajero se apresuró a aclarar. Oh, no, señor. No somos ese tipo de servicio. Esas entregas no usan carritos, se hacen con cristales de alta denominación y con representantes oficiales de la academia. Señaló el emblema de su uniforme. Somos Pegasus, un servicio privado de paquetería y mensajería. El alivio fue tan intenso que a Reed casi le fallaron las rodillas. Le hizo una señal a Ferm con un gesto de buenas noticias que solo ellos conocían, y ella corrió hacia él, con lágrimas de miedo aún en las mejillas. Tranquila, Ferm, dijo Reed, abrazándola con la voz cargada de emoción. Ren está bien. Es un envío suyo, no sobre él.
Fern se llevó una mano al pecho, respirando entrecortadamente. Gracias a los dioses, susurró, mientras las hojas de su planta se desplegaban ligeramente al tiempo que su miedo se disipaba. El mensajero les entregó primero un sobresellado. La carta del joven Patinder, explicó. Y luego, bueno, este envío es bastante importante. Mientras Reed abría la carta con cuidado, Fern observó con asombro cómo los mensajeros empezaban a descargar pequeños sacos del carro. Muchos sacos. La pila creció rápidamente, formando una pequeña montaña de riqueza en su humilde puerta. Reed murmuró, tirando de la manga de su marido. ¿Qué es todo esto? Reed se puso pálido mientras leía y sus manos temblaban visiblemente. Según esto, dijo en voz apenas audible, son 600.000 cristales. ¿600, qué? Fern tomó la carta, segura de haber oído mal. El mundo parecía girar a su alrededor mientras se concentraba en el papel. La letra de Ren, ordenada y clara como siempre, gracias a su gusto casi heredado por el dibujo de Reed, cubría ambas caras del papel rugoso. Mientras leía, su expresión pasó de la confusión al asombro y luego a la incredulidad. Estimados padres, espero que esta carta te encuentre bien. He querido comunicarme contigo desde hace tiempo, pero solo ahora he encontrado la manera de hacerlo antes de mi regreso. Primero, quiero decirles que estoy perfectamente bien. Mi espora débil ha resultado ser mucho más de lo que nadie esperaba. He descubierto métodos de cultivo nunca antes documentados. El primero de estos métodos ya ha sido validado oficialmente por la Academia. El escarabajo excavador de mi amigo Taro evolucionó exactamente como predije. Se convirtió en un túnel viviente en lugar de un gran excavador. Este descubrimiento me ha valido un reconocimiento, y parece que me darán una generosa recompensa. También me he convertido en domador doble y he cultivado mi propia hidra, una segunda bestia que complementa a la perfección mi espora. Sí, puedo leer tu expresión de sorpresa, papá. Soy un domador doble, algo extremadamente raro incluso en la mejor academia. Gané el torneo de primer año, tanto en categoría individual como en equipo junto a mis amigos de Graywing. El ritual que te enseñé antes de irte no es una fantasía mía. Funciona. Si lo has seguido fielmente, ya deberías estar notando ligeros cambios en tus plantas. Los cristales que les envío son para que puedan dejar de trabajar en la cocina si así lo desean, para recuperar la casa o simplemente para vivir sin preocupaciones mientras completan el ritual. Son fruto de mis descubrimientos, ventas de materiales, premios de torneos y otras recompensas. Esto es solo el principio. Prometo que cuando vuelva para mi primer descanso, les daré todo lo que ustedes me dieron, y otra gran sorpresa. Te extraño todos los días. Todo lo que hago, lo hago pensando en ti. Con amor, Renpere. El ritual debe continuar sin falta. Al final de los 1000 días, necesitarás 2 runas de vitalidad para completarlo. Ya las conseguí y te las guardaré. PPS. Si sueno un poco formal es porque, la señorita Alicia me ayudó a redactar esta carta. Fern terminó de leer, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Reed miraba fijamente los sacos que los mensajeros seguían descargando, con una expresión que mezclaba incredulidad y un orgullo abrumador. No puede ser verdad, murmuró Fern, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Doble domadora? ¿Ganadora del torneo? ¿Métodos de cultivo revolucionarios? Reed negó con la cabeza, igualmente incrédulo. Y esta cantidad de cristales, es más de lo que ganaríamos en varios años. Se volvieron hacia los mensajeros, que habían terminado de descargar el carro y esperaban pacientemente. Capítulo 325. No, debe ser una broma, o debe haber un error, dijo Fern con voz temblorosa, contrayendo brevemente las enredaderas. ¿Estás seguro de que esto es para nosotras? El mensajero volvió a consultar su pergamino, recorriendo con el dedo la ornamentada escritura. Fern y Reed Patinder, residentes en la zona de Twisted Black Oak, Distrito Exterior 15. No hay ningún error, señora. Pero, 600.000 cristales, insistió Reed, mientras las hojas de su planta maduraban crujían ligeramente. Nuestro Ren solía recolectar y guardar cristales de lluvia, pero, eso es, una fortuna imposible de reunir para un niño de primer año en solo 6 meses. El mensajero se encogió de hombros, su actitud profesional imperturbable ante la incredulidad. Solo hacemos entregas, señor. Pero si le sirve de ayuda, el remitente habló directamente con el dueño del negocio. Eso no lo puede hacer cualquiera.
Pasaron los siguientes minutos bombardeando a los pacientes mensajeros con preguntas, la mayoría de las cuales no pudieron responder. ¿Qué hacemos con esto? Susurró Fern, como si hablar demasiado alto pudiera hacer desaparecer el momento o cambiar la realidad. Sus dedos alisaron nerviosamente la carta, siguiendo los trazos ahora más extrañamente seguros de la letra de Ren. Reed releyó la carta, con la mirada fija en cada línea extraordinaria. Si todo esto es cierto, si nuestro Ren realmente ha logrado todo esto, Fern asintió lentamente. Se miraron, y en sus ojos se reflejaba la misma decisión. Con cuidado, Reed redactó la respuesta, deslizando la pluma sobre el papel mientras Fern asentía con cada palabra. El primer día del nuevo semestre comenzó con la actividad frenética habitual. Los estudiantes corrieron por los pasillos, comparando horarios y aún intercambiando anécdotas de su breve día de libertad. Ren, después de completar la brutal rutina matutina impuesta por Lin, regresa a su dormitorio para cambiarse antes de clases cuando un pequeño canario blanco lo interceptó en el pasillo. El pájaro llevaba un sobre con el sello de Pegaso. Ren lo tomó, intrigado, y el canario se marchó con un alegre trino que parecía flotar en el aire más tiempo del que debería. ¿Qué es eso?, preguntó Taro, quien lo acompañaba, arrastrando sus pies y el cuerpo sin vida de Min por un pie, junto con Liu, quien tiraba de Min por el otro pie después de su agotador entrenamiento. No lo sé, respondió Ren, rompiendo el sello. Dentro encontré 2 notas. La primera, breve y formal, era de Alicia. Estimado joven Patinder, lamento informarle que su envío ha sido devuelto por solicitud expresa de los destinatarios. Los fondos se han redepositado en su cuenta de la academia. Adjunto una carta de sus padres explicando la situación. Siempre a su servicio, Alicia Pegasus. Ren sintió un vacío en el estómago. ¿La habían devuelto? ¿Por qué? Con dedos temblorosos, desdobló la segunda carta, reconociendo de inmediato la caligrafía rústica pero pulcra de su padre. Nuestro querido Ren, tu carta y el extraordinario envío que la acompañaba nos han dejado sin palabras. Leer sobre tus logros, tu doble contrato, tu victoria en el torneo y tus descubrimientos nos ha llenado de un orgullo tan grande que no cabe en estas páginas. Sin embargo, tras mucha reflexión, hemos decidido devolver los cristales. No porque dudemos de ti ni de tus palabras, aunque confieso que parecen demasiado fantásticas para ser ciertas, sino porque creemos firmemente que estos recursos deben permanecer contigo. Si todo lo que nos dices es cierto, estos cristales serán mucho más útiles para financiar tu cultivo y estudios que acumularlos en esta modesta casa. ¿Qué haríamos con 600.000 cristales? Nuestras necesidades son sencillas, y aunque la idea de recuperar la casa es tentadora, no es algo que realmente necesitemos. Lo que realmente deseamos es verte crecer, verte alcanzar tu máximo potencial. Y para ello, debes contar con todos los recursos posibles. No te preocupes por nosotros. Estamos perfectamente bien. El trabajo en la cocina, lejos de ser una carga, es algo que disfrutamos. Cocinamos con amor, y cada plato que creamos nos recuerda a ti. En cuanto al ritual que nos enseñaste, no hemos fallado ni un solo día. Y aunque quizá lo sepas, hemos notado cambios. Pequeños, sutiles, pero innegables. No sabemos si es por el ritual o simplemente porque la esperanza de tu éxito nos mantiene jóvenes, pero tu padre ahora puede levantar ollas que antes requerían un gran esfuerzo, y a tu madre ya no le duelen las manos por las noches. Usa esos cristales con sabiduría, hijo. Cultiva tus bestias, desarrolla tus dones, y cuando llegue tu oportunidad dentro de 6 meses, cuéntanos toda tu historia en persona. Te esperamos con los brazos abiertos y un dulce guiso de raíces listo para ti. Con todo nuestro amor, mamá y papá. PD. Tu madre insiste en que no decirnos cuál es la sorpresa es cruel, pero creo que es justo. La esperamos con ansias. La carta se le escapó a Ren entre los dedos mientras las lágrimas le nublaban la vista. Escuchar sus palabras le hizo comprender cuánto los extrañaba. Un sollozo escapó de su garganta antes de que pudiera contenerlo y luego, en silencio, estaba llorando en medio del pasillo. Min se recuperó y se levantó alarmado, acercándose rápidamente. Ren. ¿Qué pasa? ¿Malas noticias? Preguntaron también Liu y Taro, con rostros de genuina preocupación. Pero Ren no podía hablar. Las palabras de sus padres resonaban en su mente. Cada frase estaba impregnada de un amor tan puro y desinteresado que le dolía físicamente y le oprimía la garganta. Habían devuelto los cristales, no por desconfianza, sino por preocupación.
Preferían seguir trabajando duro antes que privarlo de recursos útiles para su futuro. Y a pesar de todo, también le habían dado el mayor regalo. Creían en él. En sus logros, en su espora, en el ritual. Incluso había notado cambios, lo que significaba que el proceso funcionaba exactamente como él lo había predicho. Las lágrimas no paraban de fluir, pero poco a poco su rostro se transformó. Una sonrisa se abrió paso en su rostro, y los hongos en su cabello comenzaron a latir con un brillo más intenso que nunca. Son lágrimas de felicidad, logró explicarles finalmente a Taro, Liu y Min, quienes lo observaban con creciente preocupación. Mis padres, ellos, no pudo completar la frase, pero no era necesario. Sus amigos asintieron, comprendiendo sin necesidad de palabras. Taro le puso una mano reconfortante en el hombro en un gesto de apoyo silencioso. Ren dobló cuidadosamente la carta y la guardó cerca de su corazón. Más tarde ese día, Luna dobló la carta con cuidado, secándose una lágrima traidora antes de que le corriera por la mejilla. La guardó en el mismo bolsillo donde había llevado la anterior, deteniéndose brevemente en el papel. ¿No te cansas de leer esas malditas palabras?, preguntó Mayo desde la puerta de la habitación, observándola con cierta exasperación. La criada se apoyaba en el marco, con los brazos cruzados sobre el uniforme. Luna le lanzó una mirada tan penetrante que Mayo levantó las manos en señal de rendición, dando un pequeño paso hacia atrás. Era una broma, aclaró rápidamente la criada, suavizando el tono. Aunque no entiendo por qué siguen intentando mantener así la imagen de la facción. Su tono se volvió más serio. Ya es una imagen bastante triste desde que la horda extrema nos asoló, quizás no estaría de más. Luna se tensó visiblemente. Su lobo de sombra brilló brevemente a su alrededor, y la oscuridad se intensificó. Con movimientos deliberadamente lentos, se acercó tanto a Mayo que la criada tuvo que reprimir el impulso de retirarse. Inclinándose, Luna le susurró directamente al oído. Aunque lo odio, mi padre tiene sus razones. Su tono no admitía discusión. La intensidad hizo que Mayo tragara saliva nerviosamente. Y desde que perdimos a mi madre, las entiendo perfectamente. Tras un breve silencio cargado de emoción y... A pesar de todo, es necesario. Se apartó, observando la reacción de Mayo antes de girarse y caminar hacia la ventana. La sombra del lobo se escondió bajo su piel. La criada sacudió levemente la cabeza cuando Luna no la miraba, pero se apresuró a asentir cuando la joven tejedora de estrellas volvió a mirarla. Luna se acercó a la ventana de su habitación, observando los terrenos de la academia. Sus dedos jugaban distraídamente con los pendientes que Larissa le había regalado, objetos sencillos pero extraordinariamente útiles. La ayuda de la familia de Liora también es buena, reflexionó en voz alta, con la mirada perdida. Pero preferiría resolver las cosas con mis propias fuerzas. ¿Cómo vencer a Ren?, preguntó Mayo con un toque de picardía. Luna ignoró el comentario, su mirada perdida en el horizonte. Necesito ser más fuerte, continuó, con la voz endurecida. Solo entonces recuperaré mi facción por mi cuenta, sin depender de las familias de Liora y Larissa para que me defiendan de quienes quieren usar mi estúpido derecho heredado. Su mano se cerró con fuerza. El secreto de la legendaria puerta superior de la torre subterránea de la beta principal, recitó Mayo, dramatizando el momento deliberadamente. Al menos, tenemos suerte de que los 3 anillos aún no estén en manos de nadie. Luna asintió gravemente, su expresión solemne mientras contemplaba el peso de esas palabras. ¿Crees que tu padre podrá seguir custodiando el segundo anillo?, preguntó Mayo con un tono de preocupación. Aunque es tuyo por derecho, no será fácil mantener a los Crestas Doradas ni al heredero de Camino de Ceniza al margen para siempre. Selpira trata a mi padre como si no le interesara, respondió Luna, con una leve sonrisa formándose en sus labios. Sus ojos de lobo de sombra brillaron con una luz cómplice. Pero mi madre me dijo una vez que muchos olvidan que fue su discípulo favorito durante un tiempo, cuando era joven. Se giró para mirar directamente a Mayo, una confianza inusual brillaba en sus ojos. Si la cosa se pone seria, estoy segura de que no lo dejará en paz. Su voz adquirió un tono de absoluta seguridad. Y juntos, nadie que no sea el rey podrá derrotarlos. El sol se ponía tras las montañas cuando la comitiva de Goldcrest llegó a los límites de la academia. Los estandartes dorados ondeaban con la brisa vespertina, ostentando el orgulloso emblema de la familia de los leones. Capítulo 326. Tarzan Goldcrest cabalgaba al frente, su imponente figura realzada por la luz dorada mientras guiaba a sus hombres.
Tras él, en perfecta formación, avanzaban 100 guerreros de élite. Cada uno era un dominador de nivel plata 2 o superior. Sus bestias se manifestaban parcialmente, creando un espectáculo intimidante de poder. Escamas, garras, cuernos y alas se fusionaban con sus portadores en un despliegue meticulosamente planeado para inspirar miedo. A las puertas de la academia, un grupo más pequeño, pero no menos impresionante, los esperados. Julius, Selphira, Víctor, Arturo, Ignatius y Sirius estaban en primera línea, respaldados por varias docenas de guerreros de sus respectivas facciones. Carzan absorbió a su leona a pocos metros de la puerta, evaluando en silencio a sus oponentes. Sus ojos, color ámbar puro, recorrieron cada rostro con deliberada lentitud. Selphira pronunció finalmente, inclinando levemente la cabeza en un gesto que parecía más de burla que de respeto. Ha pasado tiempo desde nuestro último encuentro. Carzan, respondió con voz perfectamente controlada. Veo que aún confundes cantidad con calidad. Una sonrisa tensa se dibujó en el rostro del patriarca Cresta Dorada. Y aún confundes costumbre con poder. Víctor dio un paso al frente. Su rostro, normalmente sereno, se aguantó al hablar. Basta de falsas cortesías. Su hijo nos abisal energía. Eso viola cualquier nivel aceptable de conducta. Acusaciones graves y ridículas, respondió Carzan con aparente calma, aunque un brillo peligroso brilló en sus ojos. ¿Dónde están mis hijos? Bajo observación intervino Sirius, con voz impasible. Donde no puedan causar daño mientras determinamos su grado de contaminación. Los ojos de Carzan se entrecerraron peligrosamente. Los patrones dorados bajo su piel se intensificaron, extendiéndose aún más por su carne visible. Mis hijos no están contaminados. Exijo su liberación inmediata. Tu hijo Selphira dio un paso al frente, y su presencia pareció expandirse de repente. Le administró una poción con energía abisal a su hermano. Esa fue la declaración de tu otro hijo, un Cresta Dorada. ¿Niegas estos hechos? Un silencio tenso se apoderó del grupo. El aire mismo parecía volverse más denso, cargado de potencial violento. Los guerreros de ambos lados se tensaron y sus bestias se manifestaron con mayor énfasis en anticipación. Propongo, dijo finalmente Carzan, con una voz engañosamente suave, que continuamos esta conversación en un ambiente más privado. Su mirada recorrió a los soldados presentes. A menos que prefieran resolver este malentendido de otra manera. La amenaza implícita flotaba en el aire como una nube de tormenta, oscura y siniestra. Por supuesto, asintió Julius, recuperando la compostura diplomática al ver que el líder de los Goldcrest cedía amablemente su ventaja numérica. La academia ha preparado una sala para las negociaciones. Negociaciones, repitió Carzan, con una sonrisa leonina formándose en sus labios. ¡Qué palabra tan interesante! Hizo un gesto a sus hombres, quienes permanecieron en formación mientras avanzaba solo hacia la puerta. A pesar de parecer desarmado en territorio enemigo, su confianza nunca flaqueó. Después de ti, indicó con falsa cortesía, haciendo un gesto exagerado con el brazo. Mientras el grupo entraba, Víctor intercambió una mirada significativa con Arturo. Los dos hermanos Dravenholm se colocaron discretamente a los lados, formando un triángulo defensivo apenas perceptible. Selphira caminaba con la gracia tranquila de quien no teme ninguna confrontación, mientras Sirius e Ignatius cerraban la marcha, sin apartar la mirada jamás de la figura de Carzan. Las puertas de la academia se cerraron tras ellos, dejando a los guerreros de ambos bandos en una tensa espera. El atardecer lo teñía todo de rojo sangre. La sala de negociaciones de la academia que Ignacio había preparado era una sala circular con una silla en el centro que parecía más un lugar de interrogatorio que un foro diplomático. Tapices antiguos decoraban las paredes, mostrando escenas de la fundación de la ciudad y la construcción de la primera escuela de cultivo. Carzan Goldcrest se acomodó en la silla central sin esperar invitación. Su aura dorada reflejaba la luz de los cristales suspendidos en el techo. Su postura era relajada, casi indolente, pero su mirada permanecía alerta, evaluando cada movimiento de los presentes. Bueno, comenzó en tono casual, ¿podrías mostrarme esas supuestas pruebas de energía abisal? Julio, que había tomado asiento en una de las sillas que rodeaban a la central, entrelazó los dedos. No te hagas el tonto, Carzan respondió con voz contenida. Sabes perfectamente que la energía abisal no se puede detectar con un cristal ordinario, como el maná normal. Y si una bestia abisal no se manifiesta, no se puede percibir.
Karzan arqueó una ceja, la imagen perfecta de la inocencia ofendida. Entonces, ¿qué es exactamente la bestia abisal de mi hijo? Preguntó, extendiendo las manos en un gesto de apertura. ¿Cómo es? Si la percibiste, deberías haberla visto bajo esa suposición, ¿no? Víctor y Arturo intercambiaron miradas inquietas. La duda empezó a invadir el ambiente, tal como Karzan pretendía. Veo la confusión en sus rostros, continuó el patriarca Cresta Dorada, con una sonrisa condescendiente en los labios. El problema es simple. No comprenden bien la energía abisal, así que etiquetan todo lo desconocido con esa etiqueta. Un poder inusual, un flujo de maná extraño, llegan inmediatamente a la conclusión más drástica y griega. Selpira, que había estado observando el intercambio con una expresión impasible, se enderezó ligeramente. Estuve presente al comienzo del descubrimiento, dijo, con cada palabra cargada de un peso que tensaba imperceptiblemente incluso a Karzan. Cuando la enorme piedra cristalina de 1 kilómetro de largo de ese cráter gigante era aún una roca pequeña. Sé cómo se manifiesta esa energía que corrompe el maná natural. Conozco algunos de los pasos de adaptación que requiere. Sus ojos, antiguos y cargados de conocimiento, se clavaron en los de Karzan. No te hagas el listo conmigo, Karzan. No conmigo. Un denso silencio siguió a sus palabras. Por un instante, el patriarca Cresta Dorada pareció genuinamente incómodo. Luego, recuperando la compostura, dejó escapar un suspiro teatral. Francamente, esto es aburrido, declaró, reclinándose en su silla. Pero, hipotéticamente, ¿qué harías si de verdad mi familia tuviera interés en el poder extra que ofrecen los abisales? No te hagas el tonto, respondió Sirius de inmediato, con un tono normalmente monótono y un toque de desprecio. No te aburres. Simplemente se te acabaron los argumentos. Karzan dejó escapar una risa abrupta y sus ojos se endurecieron. Hablando de discusiones, dijo, cambiando bruscamente de tema al volverse hacia los hermanos Dravenholm. Tengo curiosidad por los 3 príncipes de la primera reina. Un sutil énfasis en primera que no pasó desapercibido. ¿Es su autoridad tan baja que todo aquí debe ser manejado por una anciana? Selpira no mostró ninguna reacción ante el insulto, pero Víctor apretó visiblemente los puños. Me pregunto, continuó Karzan, disfrutando del efecto de sus palabras, con la voz impregnada de falsa preocupación, si tus medio hermanos de las otras 2 reinas no se estarán aprovechando de que pierdas el tiempo en estos asuntos menores para quitarte ese trono de arena que pretendes controlar. El rostro de Víctor enrojeció. Arturo, sorprendentemente, soltó una suave carcajada. Julius, siempre el más diplomático, dio un paso al frente antes de que sus hermanos pudieran responder. Nuestros hermanos están ocupados gestionando ese trono de platino que mencionas, respondió con una calma envidiable. Es una tarea familiar que no tememos compartir, sobre todo cuando alguno de nosotros debe ocuparse de asuntos importantes. Una pausa calculada, sin apartar la mirada de Karzan. Asuntos como despojar a un león travieso de sus derechos políticos como castigo por jugar con fuerzas prohibidas. La sonrisa de Karzan se amplió, pero no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos como el hielo. No estoy dispuesto a perder nada, declaró, poniéndose de pie. De repente, su estatura y presencia parecieron dominar la sala. Lo ganaré todo. La libertad de mi hijo mayor, esta negociación inútil, la libertad de explorar el poder de nuestros vecinos y todo lo que desee. Su mirada se dirigió deliberadamente a la mano de Sirius, donde descansaba el segundo anillo. Sirius entrecerró los ojos, comprendiendo la implicación. ¿Estás listo para morir en un 5 contra 1, Karzan? Preguntó con voz desprovista de toda emoción. Capítulo 327. Karzan volvió a reír y el sonido resonó en las paredes del salón. Sus ojos ámbar brillaron con una diversión depredadora mientras observaba la sala. Con la pobre respuesta de hoy, me ha demostrado que realmente tengo mi territorio mejor organizado, declaró con arrogancia. Los patrones dorados bajo su piel latían con satisfacción. Ventaja numérica desde el principio. 100 guerreros de élite contra, ¿cuántos? 3 docenas. No confundas número con poder, respondió Selpira con voz fría y firme a pesar de la tensión. Tus tropas no superan a las nuestras en calidad, en un conflicto prolongado, al final, también somos más numerosos. Nuestras 3 familias unidas superan a tu facción en una proporción de 2-1. Eres tú quien está confundida, querida Selpira, respondió Karzan, inclinándose hacia adelante. No creas que estás hablando solo en contra de la tercera parte de los llano.
Su voz adquirió un tono más oscuro. No es 2 contra 1 contra mí, sino contra ti. Es 2 contra 4 en cuanto te atrevas a tocarme. Su mirada recorrió a cada uno de los presentes, con una mirada amenazante. Y tal como van las cosas, pronto serán 2 contra 8. Julio se tensó, comprendiendo la verdadera amenaza detrás de las palabras. ¿Estás sugiriendo que ya llenaste tu cuerpo con esa energía antinatural y repugnante? Preguntó, tratando de mantener un tono neutral. Tarzan simplemente sonriendo. La respuesta implícita era más inquietante que cualquier confirmación verbal. Tienen 2 opciones, continuó, volviéndose lentamente para dirigirse a cada uno de ellos. Liberar a mis hijos inmediatamente, olvidar este incidente y mantener la frágil paz que hemos disfrutado durante un tiempo más, o iniciar una guerra civil que hará que el conflicto con los esporádicos avisales de nuestros vecinos parezca un simple ejercicio de entrenamiento de primer año. Víctor se puso de pie de un salto, manifestando instintivamente su quilín. La energía de la bestia mítica lo inundó en oleadas de luz perlada, y sus astas formaron una corona sobre su cabeza. ¿Cómo te atreves a amenazarnos? Exclamó, con la voz alzada por la indignación. Aquí mismo podríamos... Vencedor. La voz de Selpira cortó el aire como un látigo. Siéntate. Víctor escuchó a regañadientes, pero sus ojos permanecieron fijos en Tarzan con odio contenido. Su quilín retrocedió, aunque su luz continuó latiendo bajo su piel, reflejando su agitación. Sus amenazas no nos impresionan, declaró, poniéndose también de pie. Pero en aras de la estabilidad frente a nuestros vecinos, estamos dispuestos a negociar los términos de una solución pacífica. No hay términos que negociar, respondió Tarzan con una tranquilidad inquietante. Mis hijos serán liberados hoy, o mis 100 guerreros serán solo el primer paso en un juego que ninguno de ustedes está preparado para jugar. Respuestas como esta intervino Julius, desvaneciéndose su máscara diplomática para revelar una genuina decepción. Son precisamente la razón por la que mi padre nunca te permitió acceder al conocimiento de los anillos superiores, Tarzan. Siempre fuiste demasiado impulsivo, demasiado ávido de poder inmediato como para comprender el daño que causas al equilibrio mundial. Por primera vez, un destello de ira genuina cruzó el rostro del patriarca de Goldcrest. La era de los guardianes del conocimiento ha terminado, espetó, mirando a Selpira. El mundo está cambiando, y quienes se aferran al pasado serán arrastrados por la corriente del progreso. ¿Llamas progreso a la corrupción abismal? Preguntó Sirius, rompiendo finalmente su silencio. Interesante lección de palabras. Tarzan arqueó una ceja y su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados al inclinarse hacia adelante. ¿Quieres ver por qué lo llamo progreso? Su voz adquirió un tono metálico, como si algo inhumano le hablara a través de la garganta. Permíteme mostrártelo. El aire en la sala se densificó al instante. La presión del maná aumentó tan abruptamente que los cristales de luz parpadearon, y algunos estallaron en fragmentos que cayeron como lluvia al suelo. El cuerpo de Tarzan comenzó a cambiar. Su león dorado se manifestó primero, cubriéndole la piel con un pelaje brillante que parecía metal. Pero no se detuvo ahí. Una aura oscura, casi viscosa, emanó de su espalda, materializándose en enormes alas emplumadas que no pertenecían a su león. Susimur, murmuró Julius, reconociendo a la segunda bestia del cresta dorada. El ave mítica de leyenda, conocida por su sabiduría, ahora retorcida en algo irreconocible. Algo iba terriblemente mal. Las plumas, que deberían brillar con colores iridiscentes, latían con un tono púrpura enfermizo. Venas negras recorrían cada una, como si estuvieran infectadas por algo que las consumía desde dentro. Un simur corrupto. La transformación continuó, la energía abisal se desprendía de su cuerpo en ondas visibles que parecían hacer temblar los cimientos de la sala. En respuesta instantánea, los 5 líderes activaron sus propias manifestaciones. Sirius fue el primero. Su cuerpo se envolvió en una luz blanca al emerger su tigre blanco celestial, cubriendo su piel con marcas luminosas. Sus rasgos humanos se agudizaron, adquiriendo características felinas, mientras que el iris de sus ojos se volvió blanco. Selpira no se quedó atrás. Su tortuga negra emergió como una armadura que cubría su cuerpo. Su piel adquirió un tono oscuro con brillantes patrones geométricos, mientras que sus ojos se transformaron en orbes completamente negros con diminutas estrellas en su interior.
Ignacio invocó a su fénix para resistir la presión, llamas doradas y escarlatas envolvieron su figura mientras plumas ígneas reemplazaban partes de su piel. Los tres hermanos Dravenholm activaron simultáneamente sus killings, rodeándose con una luz purificadora que hizo retroceder la oscuridad que emanaba de Karzan. Las bestias secundarias de todos, excepto Ignacio que no poseía ninguna, permanecían en estado latente, listas para ser invocadas si la situación lo requería. Pero no había peligro. Incluso con la doble transformación corrupta, tenían una fuerte ventaja numérica. Karzan observó las transformaciones con desdén. Una risa gutural, distorsionada por su cambio menos antropocéntrico, resonó en las paredes de la sala. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, como si la propia habitación se hubiera convertido en parte de su manifestación. ¿Esto es todo lo que puedes ofrecer?, preguntó con una voz que ya no sonaba del todo humana. Puedo sentir tus niveles de maná. Mi transformación combinada emite al menos el doble que cualquiera de ustedes. La transformación en león alado ya había convertido a Karzan en algo apenas reconocible como humano, pero el horror no terminó ahí. De su espalda baja emergió una cola de escorpión, larga y segmentada, que terminaba en un aguijón del que goteaba un líquido negro. Su boca se estiró, sus dientes se transformaron en colmillos irregulares, mientras que más ojos aparecieron a los lados de su frente. Esta es la verdadera evolución, declaró, con la voz completamente distorsionada, como si varias gargantas hablaran simultáneamente. Cada bestia de rango oro que poseo me otorga la capacidad de integrar dos abisales de rango plata. Más apéndices comenzaron a emerger de su cuerpo. Patas quitinosas, tentáculos musculosos, incluso lo que parecían pequeñas bocas secundarias. Todos estos extraños elementos se integraron, transformándose en una armadura biomecánica que cubría cada centímetro de Karzan. La presión de maná de Karzan ahora era mucho más fuerte. Mi poder ahora es 4 veces mayor que el de cualquiera de ustedes, declaró la criatura en la que se había convertido Karzan. La voz parecía provenir de varias bocas, superponiéndose en un coro amenazador. ¿Aún quieres discutir sobre lo mala que es la corrupción? Una genuina alarma se reflejó en los rostros de los tres hermanos, líderes temporales. Incluso Ignacio, normalmente imperturbable, retrocedió un paso ante la monstruosa manifestación. Su fuego de fénix se atenuó ligeramente, como si incluso sus llamas eternas se vieran amenazadas por esta perversión de la naturaleza. Pero Sirius y Selpira intercambiaron una mirada y, sin palabras, avanzaron juntos. Las energías de sus bestias parecieron armonizarse. La luz purificadora del tigre blanco y la estabilidad cósmica de la tortuga negra crearon una resonancia que contrarrestó el maná corrupto que llenaba la habitación. Capítulo 328. Sirius se concentró por un instante. Un aura oscura se entrelazó con la luz blanca de su tigre. No estaba combinando las características físicas de sus bestias como Karzan, sino fusionando sus habilidades esenciales. Su serpiente negra, normalmente invisible en su sombra, aportó su esencia oscura, duplicando el poder que emanaba de él. Selpira siguió un camino similar. La energía de su serpiente blanca se integró con la de su tortuga negra en una perfecta armonización de energías opuestas. Su aura se intensificó, duplicando también su poder. Los patrones geométricos de su piel comenzaron a cambiar y fluir, y los símbolos se reorganizaron en nuevas configuraciones de poder. Karzan observó estas transformaciones con desprecio. Impresionante, admitió con sarcasmo, mientras su voz distorsionada resonaba extrañamente en la cámara. Pero aún así te supero por un factor de 2. Sirius no respondió con palabras. En cambio, levantó lentamente la mano derecha, revelando el anillo con marcas que parecían cambiar de forma constantemente. Con un movimiento deliberado, extendió el brazo y tocó el hombro de Selpira. El efecto fue inmediato y espectacular. Las energías de ambos se fusionaron en un torbellino de luz y oscuridad. El aura de Selpira se expandió dramáticamente, expandiéndose como una marea cósmica. Las características de la tortuga negra y la serpiente blanca se combinan de una forma completamente distinta a la grotesca fusión de Karzan. Lo que surgió fue una criatura mítica que pocos habían visto. Un Genbu menor, la armoniosa combinación de tortuga y serpiente. La armadura de Selpira adquirió patrones más complejos, mientras que una etérea serpiente blanca se enroscó alrededor de su cuerpo, formando una especie de corona viviente sobre su cabeza. La presión de maná que emanaba de ella coincidía casi a la perfección con la de Karzan. Dos fuerzas inmensas se empujaban entre sí en perfecta oposición.
Por primera vez, la arrogancia del patriarca Cresta Dorada flaqueó. Sus ojos anormales se entrecerraron y un chasquido de irritación se escapó de entre sus dientes deformados. La demostración de poder dura apenas un segundo más. Karzan, reconociendo el punto muerto, comenzó a retraer sus manifestaciones abisales. Las placas se fundieron con su piel, los apéndices se retiraron y gradualmente recuperaron una apariencia casi humana, aunque sus ojos conservaban ese inquietante tono púrpura. Aún tienes más trucos de los que creía, comentó con descaro, ajustándose la ropa como si nada hubiera pasado. Pero mi progreso sigue siendo superior. Puede aplicarse a docenas, cientos de combatientes, miró a Víctor e Ignacio. Ya tengo a algunos de los amigos que te causaron problemas. ¿Cuántos anillos como ese existen, Sirius? 3. 2. Sirius no respondió, pero el anillo en su mano brilló brevemente antes de aparentemente apagarse. Selphira también recuperó su forma normal, aunque el proceso pareció costarle más esfuerzo que a Karzan. Pequeñas gotas de sudor le perlaban la frente y su respiración era ligeramente irregular. El poder del Gendú, aunque formidable, claramente exigía un precio a su portador. Esta demostración ha sido esclarecedora, dijo Karzan, rompiendo el tenso silencio. Su voz había recuperado su tono humano, aunque un eco de algo más persistía bajo la superficie. Pero eso no cambia mi postura. Se dirigió a la puerta, deteniéndose brevemente antes de salir. Su sombra en la pared pareció por un momento más grande de lo que debería, con protuberancias que no correspondían a su forma humana. Tienen hasta el amanecer, les recordó. Después, consideraré su silencio como una declaración de guerra, y ahora que han visto a lo que podrían enfrentarse, espero que elijan con sabiduría. La puerta se cerró tras él con un ruido sordo que sonó como el sello de un destino inevitable. En el silencio que siguió, los 5 líderes se miraron, la gravedad de la situación pesaba sobre ellos como una losa de piedra. El aire en la habitación aún se sentía contaminado, el recuerdo de la energía abisal persistía como un hedor fétido. Es más avanzado de lo que temíamos, murmuró Ignatius. Las brasas de su fénix se atenuaron ligeramente, respondiendo a su inquietud. Esos no fueron experimentos sencillos. Han logrado la integración de 6 bestias en un solo cuerpo. Estamos al borde de un conflicto para el que no estamos preparados, concluyó Julius. Las astas de su Kilin parpadearon brevemente con ansiedad. Conoce nuestro poder casi a la perfección, pero hay otro factor que debemos considerar, dijo Sirius, mirando fijamente a la puerta. No sabe cuántos soldados modificados tienen ya. No pueden ser suficientes o ya habrían atacado. ¿Crees que realmente se atreverá a sacrificarse para que Gino pueda destruirnos? Preguntó Arturo, verbalizando la preocupación que todos compartían. No importa si lo hará o no, respondió Julius con semblante serio. No podemos ceder ante amenazas como esta, o sentaremos un precedente peligroso. ¿Y los chicos? Preguntó Víctor. No sabemos si Klein sigue contaminado. Es probable que Cassian ya lo esté. Selphira guardó silencio un instante, con la mirada fija en la puerta por la que Karzan había salido. ¿Era así como hablaba el león Karzan? ¿Había algo extraño en la corrupción? ¿O sus viejas ideas ya estaban anticuadas? Pero no podía quitarse esa sensación. Parece que el poder hace a algunos y más inmaduros. Karzan Cresta Dorada se retiró con sus hombres a una tienda temporal que habían erigido en los límites de la academia. Su paso era firme, su postura erguida, la imagen perfecta de un líder victorioso que regresa de una negociación exitosa. Una luz dorada aún emanaba de él, aunque parecía más tenue que antes, como si luchara contra una oscuridad invisible. Solo los más observadores habrían notado la ligera irregularidad en su respiración, el sutil temblor en sus manos, que mantenía firmemente apretadas a los costados. ¿Cómo te fue, mi señor?, preguntó su consejero principal tan pronto como Karzan cruzó la entrada de la tienda. El interior estaba iluminado con cristales de luz tenue, que revelaban a 5 de sus aliados más cercanos, figuras de familias nobles que habían apostado su futuro respaldando al patriarca Goldcrest. Justo como esperábamos, respondió Karzan con voz mesurada. Amenazas vacías, pretensiones morales, la misma retórica anticuada. ¿Han aceptado liberar a tu hijo?, preguntó otro noble de rostro afilado y ojos calculadores. Lo harán antes del amanecer, si saben lo que les conviene, aseguró Karzan, desabrochando los cierres superiores de su ropa para aliviar una presión invisible. Sus dedos forcejearon ligeramente con los cierres, delatando su control cada vez más débil.
Hizo un gesto y los sirvientes abandonaron la tienda, dejándolo solo con sus aliados más cercanos. Con un jadeo ahogado, Tarzán se arrodilló. Su rostro, antes impasible, se contorsionó en una mueca de dolor. Bajo su piel, algo se movía, se arrastraba, buscando escapar. Mi señor. Uno corrió a su lado, pero Tarzán lo detuvo con un gesto brusco. No, te acerques, ordenó apretando los dientes. Su piel adquirió brevemente un tono violáceo, con venas negras latiendo bajo la superficie como gusanos retorciéndose. La manifestación completa, murmuraron otros, manteniendo una distancia prudencial. Silencio, espetó Tarzán. Con evidente esfuerzo, controló la respiración, obligando a las entidades abisales a retirarse por completo. Solo, necesito un momento. Los demás observaban en tenso silencio. Al cabo de un momento, su piel recuperó su color natural y la tensión de su cuerpo se relajó ligeramente. Insuficiente, gruñó Tarzán, sirviéndose una taza de líquido espeso y oscuro de un frasco sellado. Lo bebió de un trago, temblando visiblemente. En otro sector de la academia, Klein Goldcrest se encontraba en una habitación que, a pesar de la vigilancia, distaba mucho de ser una celda. Su habitación contaba con una cama cómoda, una mesa con comida e incluso algunos libros para distraerse. En realidad no lo tenían encerrado, solo lo observaban, mientras observaban si manifestaba algún efecto secundario de la energía abisal. Pero desde que esa podredumbre, ese irritante Rempatinder le había disparado ese rayo de luz, se sentía completamente normal. Aburrido y algo inquieto, Klein se acercó a la puerta con la intención de pedir más comida, aunque en realidad solo quería echar un vistazo. Para su sorpresa, al abrir ligeramente la puerta, descubrió que no había nadie de guardia. Qué extraño, pensó, frunciendo el ceño. La vigilancia había sido constante desde su llegada. Fue entonces cuando lo sintió. Una oleada de energía poderosa, distante pero inconfundible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Capítulo 329. Klein dudó solo un instante antes de tomar su decisión. Sin ningún guardia a la vista y todos aparentemente distraídos por lo que estaba sucediendo, era el momento perfecto para satisfacer su curiosidad y ligero resentimiento. Recordaba perfectamente a dónde habían llevado a Cassian el día de su confinamiento. A diferencia de sus cómodos aposentos, la celda que había vislumbrado para su hermano mayor parecía más una prisión de cristal, custodiada por dos guardias de élite. El contraste no había escapado a su atención, al menos no era otro ejemplo del trato preferencial que Cassian siempre parecía recibir. Quizás le permitirían gritarle algunas cosas para que entendiera el motivo de la traición y luego desahogarse un poco gritándole lo idiota que había sido. En el peor de los casos, no lo dejarían, pero de todos modos podría pedirles comida a gritos. La idea le dibujó una pequeña sonrisa vengativa en el rostro. Avanzó sigilosamente por los pasillos desiertos, apretándose contra las paredes. La zona parecía extrañamente vacía, como si gran parte del personal se hubiera reunido en otro lugar. Los sonidos habituales de la academia, pasos, conversaciones lejanas, el zumbido del maná en las paredes, estaban extrañamente ausentes, creando una atmósfera de tensa expectación. Cuando finalmente llegó al pasillo que conducía a la celda de Cassian, se sorprendió al ver que solo había un guardia en lugar de dos. Y mientras observaba desde las sombras, ocurrió algo aún más inusual. La energía distante que sentido había antes se intensificó repentinamente, duplicando su poder. El guardia, visiblemente alarmado, abandonó su puesto y corrió hacia el origen de la emanación. ¿Qué pasa?, se preguntó Klein, avanzando con cautela hacia la puerta ahora desprotegida. Los poderes fluctuaron, multiplicándose en intensidad hasta alcanzar niveles que Klein jamás había experimentado. Para que pudiera sentirlos a tanta distancia, debían pertenecer a individuos extraordinariamente poderosos. Padre, pensó al instante. Cuando las poderosas presencias finalmente dejaron de crecer, Klein ya estaba frente a la puerta de la celda de Cassian. Era más alta de lo que recordaba, con una pequeña ranura a la altura de los ojos para permitir la vigilancia. Impulsado por la curiosidad, Klein dio un pequeño salto para alcanzar la abertura. Lo que vio al otro lado lo dejó perplejo. Cassian estaba sentado en el centro de la celda, con los ojos cerrados y una expresión de concentración intensa en el rostro. Sus dedos se movían rápida e intrincadamente, como si manipularan hilos invisibles.
Klein parpadeó, enfocando la vista, y de repente pudo ver los tenues líneas moradas que conectaban con las yemas de los dedos de su hermano, extendiéndose hacia algún lugar más allá de las paredes, solo para desvanecerse segundos después de formarse. Klein observó, fascinado, durante varios minutos. ¿Qué hacía Cassian? ¿Algún juego secreto? Los hilos morados parecían casi vivos, retorciéndose con un propósito que él no podía comprender. Pero la indignación empezó a bullir en su interior. Mientras sufría las consecuencias, convertido en un peón en el juego de su hermano, Cassian simplemente jugaba solo, sin siquiera experimentar un castigo real. Traidor. La palabra escapó de los labios de Klein sin poder contenerse, cargada de amargura y resentimiento. Me usaste como conejillo de indias y ahora estás perdiendo el tiempo. ¿Sabes cuántas preguntas me hicieron? Cassian abrió los ojos de golpe, y la sorpresa se transformó rápidamente en irritación al ver el rostro de su hermano menor en la ranura. Los hilos morados se desvanecieron al instante, aunque un tenue brillo permaneció alrededor de sus dedos. Idiota, me estás robando la concentración. Siseó, poniéndose de pie de un salto con un movimiento fluido. Podrías haberlo arruinado todo. Klein estaba a punto de responder cuando notó que la expresión de Cassian volvía a cambiar. Una sonrisa se extendió por su rostro, no cálida ni fraternal, sino calculadora y triunfante. Aunque hubo tiempo de sobra, continuó, acercándose a la puerta. Parece que pronto nos liberarán. ¿Liberado? Ya estoy afuera, Klein dudó, confundido. Espera, ¿te dejarán salir? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis métodos, respondió Cassian enigmáticamente. Padre ha venido por nosotros y no se irá con las manos vacías. Klein entrecerró los ojos. La desconfianza se reflejaba en su mirada. Quizás su padre solo se llevaría a Cassian si le dieran la opción, su trauma resurgió como pesimismo. Su corazón de león dorado pareció enroscarse protectoramente alrededor de su corazón. ¿Qué estabas haciendo realmente? Preguntó, señalando los dedos de su hermano. Vi esos hilos morados. ¿Qué son? Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Cassian. Su fachada de control se desvaneció momentáneamente, revelando un asombro genuino. ¿Puedes verlos? Su tono cambió. Interesante. Quizás perdiste la energía, pero la transformación fue más profunda de lo que pensábamos. Deja de hablar con acertijos, exigió Klein, agotando su paciencia. ¿Qué me hiciste realmente con esa poción asquerosa? Cassian estudió a su hermano menor con una mirada evaluativa, como si lo viera bajo una nueva luz. Te di un regalo, pequeño, Klein respondió finalmente. Uno que quizá desperdiciaste con tu impaciencia. Se acercó aún más a la puerta, con los ojos brillando con un entusiasmo inquietante. En la penumbra, parecían reflejar un color púrpura en lugar de su color natural. Cuando salgamos de aquí, te mostraré lo que podrías haber ganado, prometió. Y entenderás por qué hice lo que hice. Klein no podía dejar de pensar en los hilos morados y la extraña calma de Cassian. Toda la situación le parecía extraña, como si estuviera viendo una obra donde todos se sabían el diálogo menos él. Así que se disponía a irse, pero Cassian lo llamó con un susurro urgente. Espera. Busca la llave rúnica de la puerta, ordenó, señalando hacia el pasillo. No, respondió Klein con voz fría y cortante. ¿Qué? Cassian parpadeó, genuinamente sorprendido por la negativa directa. Por un momento, pareció no comprender que Klein le dijera que no. Dije que no, repitió Klein, con una sonrisa amarga formándose en sus labios. No voy a ayudarte a escapar. No quiero ser libre porque no me siento encerrado aquí, y no voy a hacer nada tan estúpido como ayudarte. Se dirigió hacia la ranura, con su rostro ahora a centímetros del de su hermano. Cumpliré con mi deber primero. Cassian se dio una palmada en la frente con la palma de la mano, un gesto de frustración tan dramático que en otras circunstancias habría sido cómico. Eres un completo idiota, gruñó, mirando a Klein como si fuera un caso perdido. De verdad no entiendo cómo puede ser mi hermano. Las palabras avivaron aún más la ira que Klein había estado conteniendo. El recuerdo de la traición, de darse cuenta de que una extraña energía corrompía su cuerpo, de ser el peón en un juego que no entendía, todo se cristalizó en ese instante. ¿Soy yo el idiota? Gritó, alzando la voz a pesar de su sigiloso acercamiento. Sería mucho más idiota si volviera a confiar en ti. Me usaste como rata de laboratorio. Me diste esa cosa sin mi conocimiento. ¿Y ahora esperas que te ayude?
Escúchame, insistió Cassian, con un tono de urgencia en su voz. Es obvio que tu tarea ya no es posible. Olvídate del plan de atrapar a la tejedora de estrellas. Tenemos que abandonar la academia y prepararnos para un conflicto mucho más largo y delicado. No respondió Klein, obstinado. No me voy a ningún lado. Me quedo. Deja de inventar tonterías. Capítulo 330. Klein se apartó y dio un paso atrás de la puerta, mirando a su hermano a través de la ranura con desprecio y lástima. Estar siempre inventando conspiraciones y planes absurdos es lo que dañó tu cerebro y te metió ahí, para hacerme lo que me hiciste. Cassian observó a su hermano menor en silencio durante varios segundos. Sus ojos, antes tan parecidos a los de Klein, ahora parecían diferentes, más fríos, con ese extraño matiz púrpura que antes no tenía. Finalmente, dejó escapar un suspiro de resignación. No hay forma de ganar contra un idiota, murmuró, regresando al centro de su celda. Cuando todo explote, recuerda que intenté anunciarte y protegerte. Tus advertencias me importan tanto como las llanuras a un dragón, espetó Klein, comenzando a alejarse. El sonido lejano de pasos acercándose aceleró aún más su decisión. El ritmo constante de botas contra la piedra anunció el regreso de los guardias. Disfruta de tu confinamiento, hermano. Cassian no respondió. Simplemente cerró los ojos y retomó su postura de meditación. Sus dedos comenzaron a moverse de nuevo en esos extraños patrones, tejiendo hilos invisibles de energía púrpura. Klein no se quedó, pues no quería volver a caer en la red de manipulaciones de su hermano. Mientras regresaba a escondidas a su habitación, sintió una mezcla contradictoria de emociones. La satisfacción de haberle negado ayuda a quien lo había traicionado se entremezclaba con una creciente inquietud ante las palabras de Cassian. ¿Y si realmente había algo más importante en el juego? ¿Y si su hermano, a pesar de sus cuestionables métodos, intentaba prepararlo para algo inevitable, como él afirmaba? Pensarlo le provocó un escalofrío. Negó con la cabeza, despejando esas dudas de su mente. Cassian siempre había sido manipulador, ya se había dado cuenta, esto parecía no ser diferente. Ya basta, murmuró para sí mismo mientras cerraba silenciosamente la puerta de su habitación. Esta vez, jugaré con mis propias reglas. La ola de poder que emanó del enfrentamiento entre Tarzan y los líderes de la academia se había extendido como una tormenta invisible, penetrando muros y barreras, tocando en mayor o menor medida a todos los habitantes del recinto. La mayoría de los estudiantes solo experimentan una sensación momentánea de pesadez, un escalofrío inexplicable o un sueño inquieto. Pero para algunos, la experiencia fue mucho más profunda o perturbadora. Quienes eran más sensibles a las fluctuaciones del maná se sintieron repentinamente alertas. Anne estaba solo en un rincón del patio trasero, sentado en un banco de piedra parcialmente oculto por los arbustos. Entre sus manos sostenía un pergamino desenrollado, cuyo contenido estaba lleno de símbolos imposibles de descifrar para ojos inexpertos. Era su informe, el cuarto que intentaba escribir esta semana. Y, al igual que los anteriores, seguía siendo incompleto, vago, lleno de información irrelevante disfrazada de información valiosa. La carta de advertencia que había recibido esa mañana pesaba en su bolsillo como una piedra. La calidad de sus informes ha disminuido considerablemente. Se requiere información precisa y relevante de inmediato. Recuerde que el bienestar de su hermana depende directamente de su desempeño. No nos obligue a tomar medidas desagradables. Anne cerró los ojos. El conflicto interno la desgarraba una vez más. Cada día que pasaba, la decisión entre servir fielmente a Gino o proteger vidas en llano se volvía más insoportable. Su entrenamiento desde la infancia había sido duro y le había enseñado que los sentimientos eran debilidades, distracciones peligrosas. Un agente eficaz debía mantener la distancia emocional, ser objetivo y calculador. Los mantras le habían sido inculcados hasta que se convirtieron en algo natural. Pero parecía que nada te preparaba para ver morir a personas que empezabas a querer. La realidad de la pérdida lo había golpeado con una fuerza que ningún entrenamiento podía soportar. El rostro de Iván, el guardia que llamaba a Renongo de la suerte, apareció en su mente. Su risa efusiva, sus historias de su infancia en las afueras, su genuina amabilidad incluso con alguien como Anne, a quien apenas conocía. Anne había empezado a acercarse a él con el único propósito de extraerle información. Una tarea rutinaria para un espía.
Pero los paseos con Ren por las profundidades lo habían afectado, lo habían ablandado, y con cada conversación con Iván, cada broma compartida, cada pequeño gesto de genuina camaradería, algo en su interior había empezado a cambiar. Y entonces llegó la emboscada. El ataque que nadie había previsto. Anne había bajado aún más la guardia desde la batalla de Ren contra la abominación. Descubrir que sus acciones tuvieron que ver con ese tipo de consecuencias. Ese día, algo se rompió en su interior. La máscara de indiferencia, tan cuidadosamente construida durante años de entrenamiento, había empezado a resquebrajarse. ¿Por qué tuvo que ser él específicamente? Murmuró Anne para sí mismo, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera contenerlas. Regresó a su habitación para tirarse en la cama y entregarse a dejar de pensar por unas horas. Fue en ese preciso instante cuando la onda de poder lo impactó. Una presencia que hizo que su bestia secreta se retorciera en su interior. Anne se puso de pie de un salto. Sus sentidos percibieron la naturaleza de la energía con una claridad que solo otro niño de la academia podía igualar. Energía abisal, susurró, reconociendo la inconfundible señal. Y a escala masiva. Su primera reacción fue de absoluta preocupación. Su entrenamiento se reafirmó momentáneamente, mientras su mente analizaba posibles amenazas y respuestas. ¿Otra incursión abismal en la academia? ¿Habían fallado las barreras? ¿Era el preludio de una invasión mayor? Pero a medida que analizaba las ondas de energía, comenzó a discernir su origen. Los Goldcrest, dedujo, recordando los rumores que le habían llegado sobre el incidente con Klein. Las piezas encajaron con una claridad inquietante. La comprensión le provocó náuseas. Si los Crestas Doradas atacaban abiertamente con energía abisal a este nivel, las consecuencias serían catastróficas. El pergamino en su mochila parecía llamarlo, recordándole su deber. Esta información era justo lo que sus superiores en Gino esperaban. Información importante que podría cambiar el curso de su estrategia. Con un informe detallado de lo que acababa de sentir, podría asegurar el bienestar de su hermana durante meses. Pensar en ella lo atormentaba con una fuerza visceral. Pero también podría desencadenar otro conflicto que costaría innumerables vidas. El dilema lo paralizó en el acto, mientras la presencia abisal crecía y se topó con otra fuerza, igualmente poderosa, pero de naturaleza distinta. Dos titanes chocando, invisibles pero perceptibles para quienes poseían los sentidos adecuados. ¿Qué pasa, Anne? La voz de Jin lo sobresaltó. ¿Tú también lo sentiste? Anne se giró para ver a sus dos compañeros de habitación levantándose, Jin con su habitual energía inquieta y Kai con una expresión de cautela que no ocultaba del todo su curiosidad. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.